Assalamu alaikum warahmatullah. Quiero Allah Azza wa Jal que estén todos bien. Me confirman, inshallah, que se escucha bien el audio y comenzamos con nuestra clase, inshallah. Mi hermano Wilber desde Nicaragua, inshallah. Mi hermana Lucía desde España. Erika desde Italia, inshallah, tierra de mis abuelos. Y alhamdulillah, la hermana Florencia nos confirma que se escucha bien. Barakallah fik. Barakallah fik. Bueno, nuestra clase de hoy, inshallah, es el tafsir o análisis de algunos significados que tiene el versículo o parte del versículo 163 de Suratul Baqarah, de la sura número 2. Allah Azza wa Jal dice en este versículo, y antes de empezar a recitar el Corán, decimos A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim. Dice Allah Azza wa Jal, dice wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illahu ar-Rahmanur Rahim. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illahu ar-Rahmanur Rahim. La traducción podría ser: vuestro Dios es un Dios único. No hay Dios o no hay divinidad salvo Él, el compasivo, el misericordioso. Allah Azza wa Jal nos habla en este versículo en un contexto en el cual se están brindando pruebas sobre la existencia de Allah Azza wa Jal y que Él es el único que merece ser adorado. Dice, wa ilahukum, dice, y vuestro Dios, vuestro está dirigido a toda la humanidad. Ilahukum ilahun wahid, vuestro Dios, vuestra divinidad, es una única divinidad. Y la palabra ilah, en idioma árabe, nosotros la podemos traducir como el Dios o la divinidad, cualquiera de los dos. Significa aquel que tiene derecho a ser adorado. Ese es el significado de la palabra ilah. Lo mismo que sería Dios o divinidad. Dice, wa ilahukum ilahun wahid. Esta composición, vuestro Dios, es un Dios único. Quiero hacer énfasis en la interpretación de esta palabra wahid, que, bueno, obviamente nosotros lo traducimos como uno. Hay varias palabras en idioma árabe que se utilizan a lo largo del Sagrado Corán para este significado. Allah Azza wa Jalla utiliza wahid, como es el caso de este ayat. Usa también ahad, que es uno en el sentido de único, y wahid, que también es uno en el sentido de excepcionalidad, en el sentido de ser único sin comparación. Pero todas estas palabras que se escriben distinto, como dijimos, wahid, wahid y ahad, todas estas que se utilizan a lo largo del Sagrado Corán para describir Allah Azza wa Jal significan uno. Tienen distintas acepciones entre sí, pero de todas ellas nosotros extraemos una palabra que es la que siempre utilizamos cuando estamos hablando del tema de la teología, el tema de la creencia, el tema del imán, que es la palabra tawhid. ¿Sí? O sea, de la palabra wahid, de la palabra wahid, de la palabra ahad, que tiene este significado de cuando decimos no hay nadie que merezca ser adorado sino Allah. Extraemos esta palabra, que es un sustantivo, tawhid, que significa
la traducimos como monoteísta, monoteísmo, si bien el significado lingüístico de la palabra tawhid es unificar o hablar de la unicidad. Entonces, esta palabra, tawhid, es muy necesario que hagamos como una descripción de esta palabra, todo lo que significa, todo lo que implica. Entonces, lingüísticamente hablando, tawhid, dijimos que viene de cualquiera de estas palabras. Wahid, wahid o ahad, que todas significan uno. Entonces, lingüísticamente hablando, la palabra tawhid significa creer que Allah Azza wa Jal no tiene iguales, que Él es único en su divinidad. Entonces, lingüísticamente hablando, estas palabras que nosotros dijimos que se pueden utilizar para decir uno, los árabes la utilizan, digamos, como sinónimos, unos de otros. Cualquiera de esas palabras puede utilizarse para decir que hay algo que no tiene igual, que algo que no puede ser comparado. Por ejemplo, cuando queremos decir que algo es como, por ejemplo, muy especial, algo que no tiene similar entre sus pares, como dijimos, podemos utilizar la palabra farid o podemos utilizar la palabra wahidun fi naw'ihi, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en idioma árabe, cuando queremos decir ese libro es único, ese libro no hay otro que trate ese tema de esa manera, decimos kitabun wahidun fi naw'ihi, es decir, un libro único digamos, en su calidad, podría decir, o único en su temática, o único en su profundidad, ¿sí? Entonces, estas palabras obviamente son adjetivos, que como dijimos, el Sagrado Corán utiliza constantemente y todos ellos para referirse a Allah Azza wa Jal. Ahora, la palabra Tawhid significa, lingüísticamente hablando, que hay se cree o se considera una unidad, una unicidad, y que no hay nada semejante a ello. Ahora, esto es desde el punto de vista lingüístico. Si vamos al concepto teológico, es decir, cuando definimos un término, decimos ta'rifun shar'i, o la terminología o la definición legal, en este caso es una definición teológica. El Tawhid quiere decir creer en Allah Azza wa Jal, en su señorío, en su divinidad y que en sus nombres y en sus atributos es uno y único. Entonces, claro que esta es una definición que han dado los sabios para que uno pueda entender en mayor profundidad todo lo que significa para nosotros el Tawhid, porque muchas personas o muchas religiones alegan ser monoteístas, pero si lo analizamos a la luz de estas condiciones que el Sagrado Corán y la Sunna del Profeta sallallahu alaihi wasallam nos traen para lo que significaría el Tawhid, vamos a ver que no cumplen con estas condiciones. Y por más que digan para sí mismos somos monoteístas, o creemos en un único Dios o adoramos a un único Dios, vamos a ver que para que realmente sean monoteístas tienen que cumplir con otras series de condiciones. Estas condiciones que por algo que se llama el istiqra, o es el análisis de los textos del Sagrado Corán y de la Sunna del Profeta sallallahu alaihi wasallam, los sabios que se dedican al estudio de la teología islámica han separado el Tawhid en estas tres formas para que nosotros podamos entenderlo mucho más en todo lo que implica esta palabra. Entonces, dijimos que el Tawhid significa creer que Allah es único en su señorío,
que Allah es único en su divinidad, en su derecho a ser adorado, que es lo que significa, y que es único con respecto a los nombres y los atributos. Y que entonces, si nosotros entendemos esto como una definición global de lo que es el Tawhid, vamos a ver que, por ejemplo, de una manera muy sencilla, si en cualquier religión dicen somos monoteístas y sin embargo le adscriben ciertas características que son únicas de la divinidad a personas que están sobre la tierra, o describen a Dios con ciertas características que son únicamente propias de seres creados, no están cumpliendo con esta parte del Tawhid y por lo tanto no pueden ser considerados monoteístas. De la misma manera, el concepto de la divinidad. Es decir, si una persona dice yo soy monoteísta, pero dedica actos de adoración, de devoción a otros que al Creador, entonces no está siendo monoteísta. De la misma manera, la primera parte, que es al-rububía, que es creer que Dios es el Señor, creador y sustentador del universo. Si dice que es monoteísta, pero cree que hay alguien más, además del Creador, que tiene poder sobre la creación y sobre la destrucción del mundo, y que puede descender el sustento sobre las personas, o que tiene capacidad de modificar o de producir eventos en el universo, entonces, por más que diga que es un monoteísta y que cree en un solo Dios o que adora un solo Dios, para todos los que son nuestros requisitos, que los establece el Corán y la Sunna, no pueden ser considerados para nosotros monoteístas. Allah Azza wa Jal utiliza estas palabras. Usamos en el versículo que estamos analizando, dice wa ilahukum ilahun wahid. Es decir, vuestro Señor es un único Señor, o es un Dios uno, único. Hay otra, se utiliza, por ejemplo, Ahad también en una sura que todos ustedes conocen, cuando Allah Azza wa Jal dice Qul huwa Allahu Ahad, di Allah es uno, ¿sí? Allah es uno. Y digamos, lo increíble de esta sura, que es la sura Al-Ikhlas, que todos ustedes conocen, la sura 112, es toda una descripción de Allah Azza wa Jal. Dice, Qul hu Allahu ahad, Él es Allah, la única divinidad o un Dios uno. Allahu Samad, Él es el absoluto, y la palabra Samad significa de que Él no necesita de nadie y todos necesitan de Él. Lam yalid o lam yulad, no engendró ni fue engendrado, o también puede traducirse como no es padre ni hijo. Walam yakul lahu kufuwan ahad, y no hay nada ni nadie que se le asemeje, o no hay nada que pueda asemejarse a él. Aquí obviamente están todas las formas que nosotros dijimos del monoteísmo, es decir, el monoteísmo del señorío, el monoteísmo de la adoración y el monoteísmo de los nombres y de los atributos. Y es como muy importante entender este concepto del Tawhid, porque nos vamos a dar cuenta que este concepto del que estamos hablando, que por eso los sabios ponen mucho énfasis en que el musulmán tiene que estudiar mucho sobre el Tawhid, tiene que entender mucho sobre el Tawhid. Y para entender sobre el Tawhid también tiene que, digamos, estudiar y aprender su opuesto, que es el Shirk, o la idolatría, las distintas formas de idolatría, las que son burdas y obvias, y también las que son muy sutiles, porque en definitiva ese es el origen o la causa por la cual Allah Azza wa Jalla envía a los profetas a la humanidad. Porque este fenómeno en la actualidad tan difundido como puede ser el ateísmo, la gente que dice que no cree en la existencia de un Dios creador detrás de la creación del universo ni que merezca ser adorado, como eh, como algo tan notorio o tan evidente o tan numeroso
es algo muy nuevo. En la antigüedad muy pocos podían cuestionarse la existencia de Dios. El tema por el cual, digamos, los profetas eran enviados era más bien el de guiar a la gente a que ya creía en la existencia de un Dios, pero pensaba que estos dioses, que este Dios tenía distintas divinidades o dioses alrededor, ídolos, los cuales a ellos les dedicaban los actos de adoración y de devoción. Y entonces es ahí cuando el ser humano se descarría de este tawhid original que trae, porque todos los seres humanos, sabemos, nacemos en esa fitra, en esa pureza original en la cual la impronta que Allah Azza wa Jal nos ha dado es que creemos y adoramos únicamente a Allah. Claro, digamos, tenemos que aprender cómo, pero la intuición del ser humano, esta fitra, esta pureza innata que nosotros traemos, nos lleva a eso, nos lleva a que inmediatamente nos volquemos a adorar y agradecer y a tener todos esos sentimientos devocionales únicamente hacia el Creador. Pero cuando el ser humano se desvía de esto, como el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam que dice kullu mawludin yulad al-fitra, es decir, todo recién nacido nace en la fitra. Thumma abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajisani. Dice, luego son sus padres quienes le enseñan el judaísmo, el cristianismo o una religión de aquella época que era el mayusía, que eran los adoradores del fuego, los zoroastrianos. Entonces, este hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam nos deja claro como que la pureza innata del ser humano es el tawhid, es esa fitra, que es lo que hay que, de alguna manera, volver a purificar en nosotros mismos, y es lo que tenemos que volver a despertar en aquellas personas a las cuales llevamos el mensaje del Islam, hacer que despierte esa fitra que ellos tienen en su interior. Y hay un hadith en Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, que es un hadith muy conocido y que, digamos, se suele utilizar mucho cuando se habla sobre la gradualidad de la legislación islámica. Pero en esta clase lo vamos a ver desde otra perspectiva. Es un hadith, como dije, auténtico, que está en Bukhari Muslim, en el cual habla cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam va a enviar a un sahabi desde Medina hasta el Yemen, ¿sí? Es decir, desde el centro, podríamos decir, de la península árabe hasta la zona de la costa donde está el Yemen, en el sur, para invitarlos al Islam. Ahora el profeta sallallahu alaihi wasallam le dice a este sahabi, se llama Mu'adh ibn Jabal, y el que nos narra el hadith es Ibn Abbas, dice, el profeta sallallahu alaihi wasallam le da una información de contexto y le dice, vas a ir a una gente que pertenece al pueblo del libro, ¿sí? O vas a ir a un pueblo que es de la gente del libro. Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam, para que entendamos, le está dando un contexto teológico a Mu'adh ibn Jabal, para que Mu'adh ibn Jabal sepa, tenga en cuenta cómo tiene que orientarse en la da'wah a estas personas. Esto es como si, por ejemplo, dijéramos, el profeta le dice a un escenario, uno va a enviar a una persona a un lugar y le dice, mira, vas a ir a un país a hacer da'wah en una misión y la gente en ese país es atea. Entonces, obviamente, si uno va a un lugar donde la gente es atea, tiene que comenzar por que la gente encuentre las razones, obviamente tenemos pruebas en el Corán y la Sunna que ayudan a eso, encuentre las razones para la existencia de un Dios. Y cuando entienda que existe un Dios creador, entonces en ese momento se relaciona la relación directa que hay entre la existencia de ese ser creador
con que es el que merece nuestros actos de adoración y devoción y de gratitud. Ahora, el profeta sallallahu alaihi wasallam le está diciendo a Mu'adh ibn Jabal, el país al que vas a ir es un país donde vive la gente del libro. ¿Significa esto de que la gente del libro generalmente se traduce como judíos y cristianos? Pero es más general el término Ahlul Kitab, significa es la gente que ha recibido previamente una revelación. Es decir, cualquier pueblo a lo largo del planeta que haya recibido una revelación y ya crea la existencia de un creador y tenga una forma de adorar a ese creador, pero sin embargo su religión ha sido modificada, tergiversada, incluso puede ser que su tawhid se haya visto comprometido, es decir, están cometiendo actos de idolatría sin saberlo, sin ser conscientes de ello. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam le está diciendo a Mu'adh ibn Jabal que tiene que tener en consideración eso. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam le está dando un enfoque especial a Mu'adh ibn Jabal, diciéndole no pierdas el tiempo tratando de justificar, por ejemplo, de que los ídolos en realidad no son los creadores del universo, que los ídolos no pueden dar ni pueden proteger, que era el lenguaje del Sagrado Corán y de la Sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam cuando el profeta estaba en la Meca, y las personas que lo rodeaban no eran gente del libro, sino que eran politeístas, idólatras, adoraban ídolos. Entonces, ese era el lenguaje del Corán. Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam como que le está dando un enfoque especial a Mu'adh ibn Jabal y le está diciendo, la gente que te vas a encontrar es gente del libro, es decir, es gente que ya cree en la existencia de un creador, cree que ese creador ha enviado profetas, no conocen al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y como las religiones anteriores han sido modificadas, y esas personas pueden tener equivocaciones tanto en su creencia, como obviamente al no conocer al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no conocen la forma última de adorar a Allah. Entonces es como si el profeta sallallahu alaihi wasallam le estuviera dando este consejo, este enfoque a Mu'adh ibn Jabal de en qué enfocarse en la da'wah cuando hable con esta gente. Entonces le dice, te diriges a un lugar que pertenece a la gente del libro. Y luego le dice que sea lo primero a lo cual los llames a creer en la ilaha illallah. Y en otra narración dice, wa anni rasulullah, y que yo soy el mensajero de Allah, es decir, el concepto de la shahada completa. Liyakun awwal ma tad'uhum ilayhi, que sea lo primero a lo cual tú los invites. Acá se utiliza la palabra da'wa, es decir, llegar a un lugar y empezar a hacer da'wa, empezar a invitar. ¿Invitar a qué? A la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ahora, nosotros estamos tratando de entender este concepto del Tawhid, ¿no es cierto? Y de que el Tawhid tiene tres partes, dijimos, implica tres partes. El primero es el del Rububiyya, que es creer en la existencia de un Señor creador. Y el segundo que es que este Señor creador es el que merece, digamos, el trato de divinidad, es decir, a quien se dedican los actos de adoración y devoción. Y luego, el último, el que tiene unos nombres y atributos que son únicos de él. Si nosotros dijimos de que el profeta lo está enviando Mu'adh a un pueblo que ya son creyentes, en el sentido de que ya creen en la existencia de un Dios, el profeta sallallahu alaihi wasallam le está diciendo claramente de que invitarlos a la shahada, invitarlos a la ilaha illallah, no es invitarlos a que crean en la existencia de un Dios, sino a que crean que ese Dios en el cual ellos ya creen en la existencia, a Él es que deben adorar únicamente. Y luego, según la otra narración, claro, que acepten el mensaje del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que es el siguiente profeta revelado y que todas las personas deben seguir. Entonces, nos damos cuenta aquí de que
el mensaje de la ilaha illallah, y por el cual fueron enviados los profetas y por el cual los profetas enviaron a estas personas a hacer da'wah, este la ilaha illallah al cual están llamando es el de que nada ni nadie merece ser adorado sino Allah. Y por eso es que, si bien lingüísticamente hablando, cuando decimos la ilaha illallah, es decir, no hay Dios salvo Allah, no hay divinidad salvo Allah, esa sería una traducción lingüística, una traducción literal. Pero la traducción del significado de esta frase, la ilaha illallah, es: no hay nadie que merezca ser adorado sino Allah. Es decir, es hacer énfasis en esta segunda parte del Tawhid, que es lo que se llama el Tawhid al-Uluhiyya o el Tawhid del monoteísmo en la divinidad de Allah Azza wa Jal, que es quien merece ser adorado. Ahora, en este hadith es muy interesante que el profeta sallallahu alaihi wasallam le da este enfoque a Muad y le dice: فَإِنْ أَتَعُوكَ فِي ذَلِكَ. Le dice, si ellos te siguen en esto, es decir, tú les haces da'wah hacia la shahada y ellos aceptan y te siguen en esto, entonces diles que Allah les ha hecho obligatorios 5 oraciones durante el día y la noche. Aquí viene toda la parte que nosotros analizamos en los cursos de fiqh, cuando se habla de la gradualidad de la aplicación de las reglas o las leyes islámicas, en la cual el profeta le dice: bueno, si te hacen caso con la oración, entonces infórmales sobre el zakat, y que el zakat se toma de los ricos, de su propia sociedad, y se distribuye entre sus pobres. Y si ellos te aceptan esto, entonces tómalo, dice el profeta, toma el zakat de los ricos y distribuye entre los pobres, dice, pero no tomes lo mejor de sus bienes, es decir, lo que ellos den de buena fe. Ahora, es muy interesante. Esto es como, les dejo una tarea, una investigación, y quiero que durante la semana vayan escribiendo en los comentarios de este video, que los voy a estar observando. ¿Por qué creen que en este hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam se menciona el salat y el zakat? El profeta está enviando a Muad ibn Jabal a hacer da'wah y menciona el salat y el zakat. La shahada primero, lo primero a lo que tienes que ir a hacer da'wah es hacia la shahada. Cuando acepten la shahada, a que hagan el salat, y cuando hagan el salat, a que paguen el zakat. Pero los pilares del Islam son más. Entonces yo quisiera que ustedes piensen, reflexionen, busquen si quieren más narraciones de este mismo hadith, y piensen por qué el profeta sallallahu alaihi wasallam se limita a esto. Y cuando encuentren ese dato, y lo puedan escribir en los comentarios, fíjense, quisiera que saquen una conclusión sobre qué implica eso. Es decir, que el profeta sallallahu alaihi wasallam haya tomado esa decisión en ese momento de enviar a Muad ibn Jabal a hacer da'wah a alguien. Entonces, les dejo esa tarea para la semana que viene, de análisis o búsqueda de investigación de este hadith. ¿Por qué solamente se mencionan, digamos, 3 de los pilares del Islam, cuando los pilares del Islam son 5? Y qué, digamos, qué conclusiones podríamos sacar de ahí. Voy a estar encantado durante esta semana de leer los comentarios que ustedes pongan, y voy a ir comentándoselos o respondiéndoselos, inshallah. Ahora, en un hadith que también está en Sahih Muslim, el profeta sallallahu alaihi wasallam, hablando de esto, de los 5 pilares, dice: Bunya el Islam ala khamsa. Es decir, el Islam fue construido sobre 5. Dice, la palabra bunya significa, una piná es una construcción. El Islam fue construido sobre 5 pilares. Entonces, la palabra pilares no está allí, pero una construcción se hace sobre algo para que se sostenga. Por eso es que agregamos esa palabra para el entendimiento mejor del hadith, cuando decimos arkanul al Islam, los pilares del Islam.
digamos, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que el Islam fue construido sobre 5. ¿Sí? O sea, 5 son los que sostienen una construcción. ¿Cómo se llama lo que sostiene una construcción? Son los pilares. De ahí es donde sale esta palabra. Ahora, el profeta sallallahu alaihi wasallam, en esta narración que está en Sahih Muslim, dice, el Islam fue construido sobre 5 pilares. La creencia de la ilaha illallah, ¿sí? O el testimonio de la ilaha illallah, las oraciones, el pago del zakat, el ayuno ramadán y la peregrinación, el hajj. Entonces, en esta narración, voy a tratar de explicar este hadith sin darles la respuesta a la investigación que les propuse. Lo interesante de este hadith es que el profeta sallallahu alaihi wasallam comienza, obviamente, diciendo de que el primer pilar de la construcción del Islam es la ilaha illallah. Entonces, si una construcción se sostiene sobre 5 pilares y el primero es la ilaha illallah, shahadatan la ilaha illallah, el testimonio de que nada ni nadie merece ser adorado sino Allah, nos damos cuenta de la importancia de este testimonio y de que por eso es que los sabios hacen tanto énfasis en la necesidad de estudiar, de comprender, de ver la complejidad, de ver la profundidad, de ver aquellas cosas que de alguna manera corrompen el tawhid, o que corrompen la ilaha illallah dentro de nuestro corazón, que empañan la ilaha illallah, porque es el primero de los 5 pilares del Islam. Entonces, digamos, este hadith, otra vez, no lo vamos a ver desde el punto de vista del fiqh, de que son 5 los pilares del Islam, sino que estamos analizando este hadith desde la óptica de la teología. Y este hadith lo que nos marca es que lo primero y lo más importante del Islam es el tawhid. ¿Sí? Es la creencia, la shahada, el dar el testimonio de la ilaha illallah. Entonces, digamos que de alguna manera lo que este hadith nos plantea es de que lo primero, antes de rezar, antes de ayunar, antes de pagar el zakat y antes de peregrinar, lo primero en lo que uno debe hacer énfasis en su propio Islam es en el tema del tawhid, porque es lo primero. El profeta sallallahu alaihi wasallam lo menciona en ese orden y sabemos que el profeta sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa, el profeta no habla por hablar, sus palabras no es que sean las palabras de cualquier persona, sino que in huwa illa wahyun yuha, si lo que dice el profeta sallallahu alaihi wasallam es inspiración de Allah, la sunna es inspiración de Allah azza wa jalla, y por eso que esto esté primero y que en el otro hadith el profeta sallallahu alaihi wasallam le hiciera énfasis a Mu'adh de que lo primero que tenía que hablar con la gente era sobre el tema del tawhid, nos hace entender la importancia de entender y estudiar el tawhid. Es como que el profeta sallallahu alaihi wasallam le dice a Mu'adh, Mu'adh, no te sientes a hablar con las personas sobre la prohibición del alcohol, o sobre la obligatoriedad del hijab, o sobre la virtud del pudor, o sobre la prohibición de la usura. No busques o no te enfoques en aquellas cosas que vienen después. El paso, y es algo que, digamos, la experiencia también nos muestra con respecto a aquellas personas que vuelven al Islam, que se hacen musulmanes, los que se convierten al Islam, distintas palabras. Siempre que hablamos con ellos, en mi propia experiencia también, personal, es que lo que nos hace ser musulmanes es, puede haber una lógica en la legislación y puede parecernos muy bien ciertos parámetros o enseñanzas islámicas, pero lo que hace ese clic, que es el que nos hace decidirnos a tomar la shahada, a ser musulmán, es la creencia, es la sencillez del tawhid, la claridad del tawhid.
Y por eso es que el profeta sallallahu alaihi wasallam le dice esto a Muaz. Dice, lo primero con lo que tienes que hablar es lo que les va a hacer cambiar la cabeza, la idea, les va a ayudar a tomar la decisión para hacer la shahada, para hacerse musulmanes. Y luego, inshallah, luego de que sean musulmanes, empezamos gradualmente, si ya lo estudiamos desde el punto de vista del fiqh, empezamos gradualmente con el salah, luego con el zakat, y ustedes me dirán por qué faltan los otros pilares del Islam en esta narración, inshallah. Ahora, este era un poco lo que yo quería compartir con ustedes, esta reflexión que quería compartir con ustedes sobre este versículo. Porque estos versículos a lo que nos llevan es entender la importancia del Tawhid. Y como dijimos, el Tawhid tiene estas tres partes. Muy importante que los sabios de alguna manera han clasificado para que nosotros podamos entender mucho mejor. Y si observamos, vamos a ver de que la primera parte del Tawhid, o la primera clasificación del Tawhid, que es el Rububiyya, que es la creencia en el señorío de Allah, es algo que, digamos, la mayoría de las personas del mundo coinciden. Incluso uno podría decir con cierto humor que hasta los ateos en muchas situaciones dicen gracias a Dios. Es decir, muchos ateos, los cuales incluso se autodefinen como ateos, creen en la existencia de un creador. Y yo recuerdo mis épocas de previas al Islam, en la cual entendíamos el concepto de ser ateo como el hecho de salir del cristianismo, del catolicismo. ¿Sí? Yo ya no creo en ese Dios. Si ese es el Dios, ya no creo en él. Y por eso es que, interesantemente, nuestra shahada empieza, la ilaha, empieza con una negación. No hay divinidad. Es decir, todos esos falsos dioses que son adorados fuera de Allah no son reales. La ilaha, no hay divinidad en ellos. Es decir, no hay derecho en ellos a ser reconocidos como divinidad y adorados como divinidad. Entonces, porque el Sagrado Corán nos lleva inmediatamente de este concepto de que todos tenemos internamente esta fitra, que puede estar más o menos apagada en algunas personas, a que, digamos, lo que está más corrupto en la sociedad, entre los seres humanos, es esta relación de que si Él es el único creador y sustentador y el único que tiene real poder sobre el universo, es el que rige el universo, todo lo que pasa en el universo, todas las sincronicidades absolutamente maravillosas que existen en el universo. Allah Azza wa Jalla es quien tiene el poder sobre todo eso. Todo eso implica que la adoración y la devoción se le debe dedicar a Él. Y por eso es que hay versículos en el Sagrado Corán que nos hablan sobre este concepto. Porque algunas personas, incluso algunos musulmanes, se confunden y dicen, bueno, yo hablo con una persona y me dice que cree en Dios. Y bueno, si cree en Dios, es como que ya es suficiente. Es creyente, cree en Dios. Pero Allah Azza wa Jalla dice en un versículo del Sagrado Corán, وَإِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Dice, si tú les preguntas, ¿quién ha creado los cielos y la tierra? La yaqulunna Allah. Dice, ellos van a decir con certeza, van a decir Dios. ¿Sí? Y es una pregunta, digamos, que en lo que nosotros convivimos generalmente, en nuestro entorno con cristianos y católicos, si uno le pregunta quién creó los cielos y la tierra, quién hizo que existiera la creación, te dicen Dios. Y cuando les preguntas, bueno, ¿y a quién hay que adorar? ¿En nombre de quién hay que hacer las cosas? Te dicen Jesucristo. Y el Sagrado Corán dice, ¿es que acaso no piensan que una cosa tendría que ser conclusión de la otra? Es decir, si vos mismo decís
que quien creó los cielos y la tierra, quien tiene el poder sobre el universo, es Dios, Allah Azza wa Jal deja de mencionar una frase. Dice, si tú les preguntas quién han creado los cielos y la tierra, te dirán Dios. ¿Es que acaso no reflexionan? ¿A qué se está refiriendo Allah Azza wa Jal cuando dice que acaso no reflexionan? El punto de reflexión que se exige de los seres humanos, que Allah Azza wa Jal está pidiendo a los seres humanos es, si reconocemos la existencia de un Señor Creador, entonces ¿por qué dedicamos los actos de adoración y devoción y de gratitud y de reconocimiento de divinidad a otro que Él? Eso es lo que Allah Azza wa Jal está queriendo decir, es que acaso no reflexionan. ¿Cómo es que no reflexionan entonces? Porque tiene que haber como una coherencia. Creer en un Dios creador y dedicarle la gratitud devocional a otro es una incongruencia, es una falta de coherencia. Eso es lo que está haciendo énfasis el Sagrado Corán. Quiero Allah Azza wa Jal que estas reflexiones que tenemos sobre estos versículos del Sagrado Corán nos ayuden a entender más y mejor el Tawhid, la importancia del Tawhid en nuestras vidas, el esfuerzo que tenemos que dedicarle a entender, a estudiar el Tawhid y todo lo que está relacionado con el Tawhid para poder aplicarlo mucho mejor en nuestra vida y entender y enfocarnos, como dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, en nuestra da'wah. Todos tenemos da'wah, ¿no es cierto? Todos tenemos que hacer da'wah. A veces hacemos da'wah a no musulmanes, a veces le hacemos da'wah a los musulmanes que están, perdidos de alguna manera, y a veces incluso también le hacemos da'wah a los musulmanes que están bien, pero que obviamente pueden mejorar. ¿Cuál es la primera da'wah que tenemos que hacer? ¿Cuál fue el enfoque del profeta sallallahu alaihi wasallam? El enfoque del profeta sallallahu alaihi wasallam es que la primera da'wah es hacia el Tawhid. Debemos invitar hacia el Tawhid. Que el Tawhid sea el clic. Voy a darles un último ejemplo para cerrar esto. ¿Qué pasa si nos pasamos toda una tarde hablando con una persona que no es musulmana? Le dedicamos 4, 5, 6 horas a hablar. Y al final de esta charla, esta persona dice, entiendo la ilaha illallah y creo en la ilaha illallah. Hemos despertado a una persona a la fitra. Hemos conseguido lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam envió a Mu'adh ibn Jabal. ¿Sí? Ese primer paso. Ahora, ¿qué pasa en el mismo escenario si nos pasamos 5 o 6 horas hablando con una persona y al final de esa tarde, cuando nos vamos a despedir, esa persona dice, la verdad, me parece muy correcto lo que hacen los musulmanes, el no tomar alcohol y que las mujeres usen el hijab y no tener bancos con usura? Lo felicito. Nos da la mano, se da la vuelta y se va. Cumplimos con el enfoque que nos dio el profeta sallallahu alaihi wasallam. Creo que es un punto para reflexionar. ¿A qué le dedicamos más esfuerzo cuando estamos haciendo da'wah? ¿Cuál debería ser nuestro enfoque cuando estamos haciendo da'wah? La ilaha illallah. Para la próxima clase, inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi.